Hola, Dios les bendiga. Nuevamente su amigo Gerson Parra para empezar esta clase, la segunda parte de la geografía bíblica. Entonces vamos a tener una palabra de oración. Que el Señor nos bendiga, que abra nuestro entendimiento en esta clase. Señor Jesús, yo te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para comprender mejor la Escritura. Señor, todos los detalles que vamos a hablar hoy, que podamos comprenderlos, asimilarlos y sacarles provecho. Te pido que bendiga, Señor, a todos los estudiantes, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, empecemos. La geografía bíblica. Esta se ocupa del estudio del escenario donde se desarrolló la revelación divina. En muchos casos el medio tuvo influencia. Es más, muchos datos exactos, característicos, pequeñitos, están allí y que ha servido y nos ha dado grandes mensajes, grandes expectativas, nos han ayudado a desarrollar un mensaje. Por ejemplo, de lo que habla el Salmo 125, que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, como dijo el salmista en el Salmo 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, o el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así que la geografía bíblica tiene gran importancia en todo porque sus relatos no solamente nos dan seguridad del contexto histórico, sino que también el contexto geográfico nos hace entender mejor las escrituras. Entonces vamos a empezar hablando de algunos aspectos. Por ejemplo, la geografía bíblica tiene algunas ramificaciones o algunos aspectos. Por ejemplo, la geografía física, que se ocupa de la orografía, la hidrografía, o estudia la configuración de las tierras y de los mares. La geografía histórica, que estudia la distribución de los estados, los pueblos y de las tierras, porque nosotros tenemos que entender que Jerusalén y que Israel ha sido el mapa en el mundo con mayor cantidad de cambios. De igual manera, la geografía política, que estudia la política en los diversos espacios, la organización y las características de los estados, por ejemplo, las fronteras, las capitales, la estructura político-administrativa y las relaciones internacionales. La geografía económica, que estudia las actividades económicas a las que se dedican en las diferentes épocas. La geografía económica, que estudia las actividades económicas. Y la geografía humana, que es la ciencia social, que nos muestra el estudio de las sociedades como tal, los territorios. Tenemos que entender algo. La Biblia se desarrolló en un ambiente geográfico exacto. Se desarrolló en el Medio Oriente. Actualmente la división política del Medio Oriente la componen Turquía, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Jordania, Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes, Omán y República de Yemen. Todo esto conforma actualmente. Si hablamos de los mares, aún desde el tiempo antiguo, vemos que los mares tienen gran importancia. En el tiempo antiguo, en el lugar donde se desarrolló el acontecer de la escritura, que fue la media luna fértil o la Mesopotamia, que era una región desértica. Entonces por esto los ríos tenían gran importancia. Desde el principio del mundo, o cuando Dios estableció el Edén, habla que plantó un huerto y que estaba entre el río Tigris y el Éufrates. Pero asimismo hay muchos ríos, y es más, en el Oriente Medio también está rodeado por 5 mares importantes, que son el Mar Rojo, el mar que el Señor abrió cuando Moisés pasó, el Mar Arábigo, el Mar Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Caspio. De igual manera están los golfos, como el Golfo Pérsico y algunos otros golfos, que en su momento dado toman importancia.
Volvamos a hablar del Edén. La Biblia hace mención del Edén como la morada de Adán y Eva. No se ha ubicado con precisión los datos geográficos que encontramos en la palabra, son muy escasos, pero sí los datos que nos habla de lo que anteriormente hablábamos del río Tigris y el Éufrates. Lo que sí sabemos con exactitud es que se desarrolló en la Mesopotamia o en la media luna fértil. Entonces, cuando Dios ubicó la raza humana, todas las civilizaciones empezaron a desarrollarse desde allí. Tenían fauna como ovejas, vacas, cabros, cerdos, fieras del campo, flora como cebada, trigo, arvejas, lentejas, árboles maderables, frutales e industriales. En el tiempo antiguo también existían caminos. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, el versículo 1 hace alusión al camino del mar. En este tiempo también se llamaba el camino de la tierra de los filisteos, y partía desde la tierra de Zoán en Egipto y se extendía a lo largo de la costa de Palestina en Azor. También esto tenía algunas ramificaciones. Claro, los caminos. También existía el camino real, que partía desde la ciudad de On en Egipto, atravesando casi en línea recta en la península del Sinaí. Y desde allí desprendían algunos ramales, uno hacia el norte por el río Jordán hasta Damasco y el otro ramal hacia el sur de Arabia. Si hablamos de la tierra antes del diluvio, podríamos mirar que la hidrografía era diferente y definitivamente el diluvio universal trajo consigo consecuencias a nivel geográfica, a nivel hidrográfica. Pero lo que sí se sabe es que los hijos de Noé originaron algunos pueblos. Por ejemplo, empezaron desde el territorio que poblaron desde las costas del norte, según Génesis capítulo 10 y el versículo 5, y formaron algunos pueblos que ahora son países indoeuropeos. No se distinguieron en la antigüedad como tal, pero constituyen las razas más dominantes del mundo. Jafet tuvo 7 hijos: Gomer, Magog, Madaín, Javán, Tubal, Mesec, y Can, que su nombre quiere decir tostado, calor o moreno. Engendró también algunas naciones en el sur, que son territorios que antiguamente se poblaron desde Sidón en adelante. Cus, que en hebreo quiere decir negro. Bueno, algunas teorías dicen que de allí descendieron los etíopes, y Babilonia fue fundado por un cusita. Cusita quería decir negrito. Y de igual manera Nimrod y sus hijos. También estaba Misraín, sus hijos, Fut o Put, y Canaán, que quiere decir bajo el llano. Sem, que es otro hijo de Noé, que su nombre quiere decir renombrado o de nombre, y según la Biblia, la bendición de Noé a Sem, que era el que perpetuaría el culto al verdadero Dios. Él también engendró algunos hijos que constituyeron algunas naciones: Elán, Asur, Arfaxad, Aram. Pero de ahí en adelante empezó a desarrollarse y la gente empezó a sentarse en lugares exactos. Y se formaron algunos imperios o algunos reinos antiguos, o reinos de gobierno humano, que es el conjunto de estados que están sujetos a un emperador, rey o gobernante. Es todo estado que impone su autoridad moderadora, extiende su lengua, su cultura, sus costumbres sobre otras regiones o países. Por ejemplo, el más renombrado a nivel antiguo fue el Imperio Babilónico, que fue la ciudad más poderosa del mundo antiguo y fue fundada por Nimrod, y antes se llamaban Babel, que es lo que escuchamos de la historia de la Torre de Babel en Génesis capítulo 10 y desde el versículo 10 en adelante, que significa puerta de Dios o de los dioses, que era conocido por los hebreos como Erez Casín, que es una variación de Caldud,
en griego, que quiere decir Caldea. Ese imperio de Nimrod comenzó en la llanura de Sinar y empezó a extenderse desde el Golfo Pérsico hasta las orillas de las montañas de Armenia, al norte, en Elán, y estaba separada por los montes Sagros, al oeste por el desierto sirio o árabes. Uno de los grandes gobernantes de este imperio fue Nabucodonosor, que en su gobierno tuvo cautivo al pueblo de Israel por 70 años. También podíamos hablar del imperio egipcio. A la Biblia hace referencia del Bajo Egipto, de algunas ciudades, o podríamos decir que también tuvieron mucha influencia en todo aspecto. Podríamos también hablar del imperio hitita o eteo, que son de los descendientes de Cadán, o también de los acadios, que eran de origen de Cam, de los sumerios, que se llama la cuna de la civilización mesopotámica, que también correspondió a los sumerios, los arameos, los amorreos, los filisteos, que directamente eran descendientes de Can, los fenicios, los moabitas, los amonitas, los edomitas, los madianitas, los amalecitas, que tanto se le opusieron a Israel, los asirios. Y de igual manera llegamos al centro nuestro, que es donde se desarrolla la historia bíblica, que es los hebreos. La palabra hebreo quiere decir que cruza el río, que cruza al otro lado. Eran llamados así porque procedían de la orilla oriental del río Éufrates. Había que cruzar el río. El primero que se llamó hebreo fue Abraham, porque cruzó el río. En la época de la conquista fue un imperio, digamos, avasallador, fue tremendo. La posesión, la conquista que Dios les dio. Y siempre mostraban a Dios por encima de todo. Fueron monoteístas, nunca se concibió en sí, a pesar de que el pueblo tuvo tantas tentaciones y muchos de los hijos de Israel se apartaron por diferentes divinidades, pero siempre el pueblo de Israel se ha llamado monoteísta y ha sido parte de su estructura cristiana o de su estructura religiosa. Sigamos hablando entonces de los patriarcas. Después de la caída de Adán, y si hablamos de la raza humana que se alejó de Dios y su rebeldía, que fueron castigados, pero Dios le dio una promesa a Abraham que iba a ser padre de multitud. Abraham, bueno, se desarrolla su vida en diferentes escenarios. Por ejemplo, el primer lugar donde se desarrolla es en Ur de los Caldeos, que era estaba cerca de la colina de Betum. De igual manera en su llamamiento, luego la muerte de su padre Taré, que ya fue en Harán. A los 75 años salió de Harán con su sobrino. Llegaron a Siquem. Pasó un monte y allí plantó una tienda. Esto ya sucedió en Betel, que el nombre de Betel quiere decir casa de Dios. Y luego partió hacia el Negev, o hacia el Negev, que es el lugar que quiere decir el seco. Esto ya es en Egipto. Vuelve al lugar donde había plantado la tienda. Otra vez vuelve a Betén. Abraham se separa de Lot, y Lot se va a Sodoma y a Gomorra. Pero Jehová se aparece a Abraham en el encinar de Mamre. Esto sucedió en Hebrón. Y se da la primera guerra que se menciona de Abraham, y esto sucedió en Dan. De igual manera vuelve a Hebrón. Luego hay un lugar que relata el Génesis donde cuando Agar huye al desierto, y dice que es junto al desierto de la fuente que está en el camino de Chur. Luego Dios reafirma el pacto a Abraham en Hebrón. Luego parte de la tierra del Negev y acampa. Esto ya sucedió en Gerar. Luego hace pacto con Abimelech en Berseba. Luego Dios prueba la fe de Abraham. Esto ya sucedió en el monte Moria. Y luego regresa con su hijo otra vez a Berseba. Y luego sepulta a Sara en Hebrón.
Si pudiéramos mirar a Isaac, también Isaac desarrolla su vida en diferentes lugares. En Gerar, en Berseba, en el monte Moria, también tiene que ir casi que a los mismos lugares. En Harán, en el Viviente, en Gerar, en el valle de Gerar, en Berseba, en Mamre, la ciudad de Arba. Ahora si hablamos a Jacob, continuando con los patriarcas, cuando nació Jacob su padre tenía 60 años y Jacob era el preferido de la mamá. También desarrolla su vida en diferentes lugares. Él nace en los lados del Negueb, en los lados del pozo del Viviente que me ve. En su infancia, cuando roba la bendición, esto sucedió en Berseba. Cuando huye de Saúl, esto sucedió en Harán. Cuando Dios se le aparece en el camino y Jacob hace un pacto con Dios, esto sucedió en Betel. De igual manera, cuando trabaja 14 años por Raquel, esto sucedió en Harán. Y cuando Dios le ordena salir de Harán y regresar, esto sucedió en Padán Harán. Hace pacto con Labán en Galaad y le salen al encuentro ángeles en un lugar que fue llamado Mahanaim. Cuando envía mensajeros estaba en la tierra de Seí. Cuando pasó con su familia el arroyo, eso se llama el vado de Jacob. Y cuando edificó casa para sí y para su ganado, sucedió en Sucot. Cuando compró una parte del campo en Siquem. O cuando Dios le ordena ir a Betel y Jacob prepara a su familia y suben también a Dios en Betel. Cuando Raquel dio a luz a Benjamín, esto sucedió en Efrata. Cuando salió de Belén, esto sucedió en Migdal Edar y plantó una tienda. Cuando vino a ver a Jacob, su padre, volvió a Manre, la ciudad de Arba. Y cuando Dios promete estar con Jacob, volvió y sucedió en Berseba. Y finalmente dice que entró a Egipto. Por orden del faraón, habitaron también en la tierra de Gosén. Y finalmente sepultaron a Jacob en Hebrón, en el campo de Macpela. Podemos ver entonces que cuando miramos todos los desplazamientos de los personajes de un sitio a otro, no alcanzamos de pronto a dimensionar la relación del recorrido, las faenas por las que atravesó. Amémonos que lo hagamos desde un mapa. Abraham fue uno de los patriarcas, podríamos decir, más andariegos desde su llamamiento, hasta el sitio que Dios le ubicó. Al mirar dónde estaba, que salió desde Ur de los Caldeos, trazó un lugar de destino, lo llevó a Canaán. Y nos daremos cuenta que si fue llamado el padre de la fe fue porque salió sin saber a dónde iba. Total de que todo esto nos da a entender la importancia que tiene que tener para nosotros la geografía. Cuando van hacia la tierra prometida, si analizamos la ruta del Éxodo, esto sucedió por allá en el año 1730 a.C., Israel toma posesión de la tierra que el faraón les había dado. Y ellos se establecen allí, pero al cabo de un tiempo se levantó en Egipto un nuevo faraón que no conocía al Señor, que no conocía a José, no conocía al pueblo judío, y al contrario empezó la gran opresión y se intensificó. Realmente uno fue el faraón que puso a José en el trono, y otro fue el faraón que oprimía, porque a uno siempre se le hace muy extraño todo esto, pero esto hace parte de todo lo que había pasado. Entonces vinieron etapas, terribles etapas. Cuando Moisés hace alguna petición a Faraón que rechazó al momento y Dios empezó a hacerles juicios a través de las plagas, entonces podríamos ver que pasaron diferentes momentos y en la misma salida de Egipto podríamos ver las cosas tan terribles que pasan. Pero Dios siempre llevó a su pueblo por camino seguro. Las palabras del Salmo 106 que dice:
y los llevó con seguridad de modo que no tuviesen temor. Esto no, definitivamente no falla, porque Dios tenía exactamente el cuidado de su pueblo. Entonces, podríamos hablar de cuál fue la ruta que se vivió en el Éxodo. Ellos salieron 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Se cree que eran aproximadamente 3 millones. Esto sucedió en Ramesés, que total de que de allí salió y llegaron a celebrar la Pascua en Sucot. Luego partieron de Sucot, y la Biblia dice que Dios nunca se apartó de delante del pueblo, ni de día ni de noche. Esto es en Etam, que es a la entrada del desierto. Luego acamparon junto al mar, y Dios endureció el corazón de Jehová. Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste emprendió una persecución. Esto sucedió en Jahirot, que está entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, que es la última jornada antes de cruzar el Mar Rojo. Los hijos de Israel llegaron al Mar Rojo y pasaron por en medio de él. El grande milagro, el grande portento que Dios hizo, y que los pueblos tuvieron temor de ver que los israelitas tenían el Dios que abría las aguas del Mar Rojo. Pero también se habla de que anduvieron por el desierto perdidos. O no digamos que anduvieron perdidos, sino que anduvieron en lugares donde no había agua. Esto estaba en el desierto de Chur, y llegaron a Mara, donde las aguas eran amargas. Luego acamparon en el lugar de las fuentes, en Elim, que la palabra Elim quiere decir árboles grandes, quizá porque allí había grandes árboles. Y salieron en el desierto, y la Biblia dice que murmuraron. Esto sucedió en el desierto de Sin. Números también hacía alusión a dos sitios que no estaban en el Éxodo, que es Dofca y Aluz, que están en el desierto de Sin. También nos habla por ahí en el capítulo 1, del 1 al 11, de que acamparon sin hallar agua. Esto pasó en Refidim, que quiere decir el lugar de los grandes espacios. Y 3 meses después de la salida de Egipto llegaron al desierto del Sinaí, donde Dios les da sus leyes. La segunda etapa del monte Sinaí a Cades Barnea, que es donde los israelitas permanecieron, porque los israelitas permanecieron en el Sinaí hasta el segundo mes del segundo año, es decir, estuvieron allí 11 meses. Dios se acercó a su pueblo a través del tabernáculo, y en este tiempo lo sostuvo con maná, con agua de la roca, y el pueblo ya tiene, digamos, cuando sale del Sinaí, tiene una organización por familias, y ya portan un estandarte. Entonces los hijos de Israel partieron. Esto empezó desde el desierto de Param, y caminaron 3 días buscando lugar de descanso. Allí fue donde murmuraron, y Dios se airó y los castigó con fuego. Esto pasó en Tabera. De igual manera, luego Dios provee carne para su pueblo. Esto pasó en Kibrot Hataba, donde nos habla que este lugar se llama el sepulcro de la codicia. Luego pasa la historia de que murmuraron contra Moisés, María y Aarón, y fueron castigados con lepra. Esto pasó en Hazerot. Acamparon de igual manera en el desierto. Esto pasó en el valle de Escol. Y finalmente la tercera etapa, que es de Cades Barnea al monte Or, a Sion Geber, fueron los 40 años de castigo por su rebelión, porque Dios se enojó con el pueblo de Israel, porque murmuraban, porque deseaban regresar a Egipto, y juró que esa generación no entrarían a la tierra de Canaán, salvo Caleb y Josué, porque animaron al pueblo. Entonces, conforme al número de los 40 días que estuvieron reconociendo la tierra, llevaron iniquidad por 40 años, un día por cada año. Y los 12 pares mencionados en Números 38, del 18 al 35, son casi que un catálogo de lugares cuya ubicación geográfica es desconocida. Son ubicadas Mazerot, que es el mismo monte Or,
Ezión-Geber, que estaba cerca de la cabecera del Golfo de Agaba o de Acaba. Y finalmente la cuarta etapa, que era de Cades Barnea hasta Canaán, que es donde los israelitas ya se encontraban en condiciones de entrar en Canaán, pero el rey de Edom no les permitió entrar por sus tierras y los obligó a dar la vuelta larga por el Golfo de Agaba. Moisés pidió permiso al rey de Edom, pero el rey de Edom no pudo. Esto pasó en el monte de Or. Luego Israel hace voto al Señor y destruye al cananeo y a sus ciudades. Esto pasó en Jorma. Y después partieron del monte Or y caminaron al Mar Rojo. Allí fue donde ya finalmente el pueblo se desanimó y pasó lo de la serpiente de bronce. Esto pasó en Elat, que es el mismo Ezión-Geber que está en algunos mapas. Ya entonces llega el camino final donde pasan por Obot, Lige Abarim, el valle del río Sereb, el río Amón, están en Dibón, Esbón, los campos de Moab junto al Jordán, el monte Nebo. Y finalmente llegan a Gilgal y empieza lo de la conquista de Canaán. Por esto el libro del Éxodo nos presenta la forma como Dios sacó de la esclavitud y nos menciona territorio por territorio. Déjeme decirle que la geografía bíblica ha sido uno de los grandes pilares para mostrar que la Biblia siempre ha tenido la razón. Porque siempre ha habido quien critica y quien dice que bueno, que es que la Biblia, que es que el papel, que yo no sé qué. Pero cuando miramos la geografía bíblica, vemos que la historia y la arqueología corrobora todo lo que la Biblia dice. Entonces, por esto se muestra que antes de entrar a conquistar a Canaán, Israel ya había tenido grandes triunfos. Esto sucedió por allá en Transjordania, como fueron la derrota de los amorreos, de Sehón, cuyo territorio iba desde el río Arnón hasta la tierra de Basán, la derrota de Og, rey de Basán, la derrota de los madianitas, y de esta manera Israel toma el control de toda la parte oriental del Jordán, llamada también la conquista de Galaad. Ahora, en la ruta de la conquista, este hombre, este gran conquistador llamado Josué, que ahora toma las riendas, desde los llanos de Moab a Sitín, los israelitas cruzan el río Jordán a pie, al mando de Josué. Josué envía espías a Jericó, quienes son salvados del rey de Jericó por Rahab, y son colocadas las piedras como testimonio. Ya de ahí en adelante acamparon en Gilgal, al lado de Jericó, conquistaron Jericó, tomaron Hai, H-A-I. Y total de que la lectura de la ley del Señor en presencia de todo el pueblo, las bendiciones y las maldiciones en el monte Ebal, Gerizim. Ya llega la campaña de Josué en el sur, que empieza a conquistar muchos lugares también, y en el norte. Total de que de igual manera se había hecho algunas alianzas y se hicieron alianzas, por ejemplo, con Gabaón. Y total de que muchas cosas de las que hoy son problema se pudieron solucionar si hubieran obedecido atentamente la palabra de Dios. Y llega el momento cuando se reparte la tierra prometida. Y entonces ahí hay un gran cambio a nivel político. Los mapas políticos llegaron entonces a establecer dónde quedó una tribu. En una clase pasada les envié un mapa de cómo había quedado el pueblo cuando se repartió la tierra prometida. Y empezó a ser gobernado. De ahí en adelante podríamos mirar algo que tiene mucha importancia a nivel geográfico y político. Es el reino de Israel. Porque ya cuando murió Josué, el pueblo de Israel comenzó a apartarse de Dios y empezó a olvidarse de lo que Dios había hecho. Y por esto los
hijos de Samuel, que eran Joel y Abías, no siguieron el consejo de su padre, sino que por el contrario se olvidaron de Dios. Por otro lado, los hijos de Israel querían seguir las costumbres de los demás pueblos, se mezclaban con todo. Entonces, siempre las naciones vecinas digamos que los hacían inclinar a sus diferentes dioses. Y llegó el momento cuando el pueblo pidió rey a Samuel. Le dijo, danos un rey. Samuel le dolió en su corazón, pero el Señor le dijo, no se preocupe, que no lo despreciaron a usted sino a mí. Entonces el reinado de Saúl comienza en Silo. Y total de que cuando Dios lo coloca, él se va a Ramá, que la palabra Ramá quiere decir altura, y está en los montes de Efraín, que allí fue donde fue ungido Saúl como rey de Israel escogido por Dios. Y a partir de ahí empieza su reinado. No lo habían visto, la gente no lo sabía, pero ya Dios lo tenía separado. Llegan a Mizpa, que la palabra Mizpa quiere decir torre de vigilancia. Hay que tener en cuenta algo, que con este nombre de Mizpa se conocen 5 lugares. Entonces hay que entender cuándo es Mizpa y cuándo es otro Mizpa diferente. También fue a Gaaba o Gabaa, que quiere decir monte, que es la ciudad natal de Saúl, que está en la tierra de Benjamín, a 6 kilómetros de Jerusalén. De igual manera fue al Gilgal, cuando podríamos decir que allí era que esperaban confirmar su liderazgo. En Gilgal fue cuando sucedió que allí vio que el pueblo desertaba y no aparecía Samuel, y Saúl se tomó el atrevimiento de ofrecer el sacrificio, el holocausto, y esto desagradó a Dios y por esto fue desechado. Pasó por Migmas, que quiere decir lugar escondido. Saúl hizo guerra contra Moab, Amón, Edom y Amalek. De igual manera se fue un día cualquiera para Endor, donde una divina. Claro, porque ya Dios lo había desechado, no había palabra de Dios en favor de él. Pasó por el monte de Gilboa y finalmente llegó la muerte de Saúl y de Jonatán, allí en el monte de Gilboa. Llegamos entonces al reinado de David. En el reinado de David, miramos que Samuel unge en Ramá a David y es llevado a la casa de Saúl en Gaaba para tocar el arpa. Los filisteos acamparon en Socó, que es Judá, y donde pasa también un acontecimiento impresionante, que es que allí cuando los filisteos acamparon en Socó, que es Judá, para hacer guerra, es donde David mata al gigante. Entonces cuando David derrota al gigante y que las mujeres empiezan a cantar que Saúl hirió a sus 1000 y que David a sus 10,000, se le despertó el celo a Saúl. Y empieza también otro acontecimiento histórico de ciudades que tienen mucho que ver con geografía, y es la huida de Saúl, que se va a Gabaa, a Ramá, a Nayot, a Gabaa, a Nob, a Gad, a la cueva de Adulán, que allí fue donde formó el ejército con 400 afligidos, endeudados y amargados. Se van a Mizpa de Moab, y finalmente, o no finalmente, sino que durante ese transcurso el profeta lo envió al bosque de Jaret, que está en el vecindario de Hebrón, y allí reciben la noticia de la muerte de los sacerdotes de Nob, y libra al pueblo de Keila, una ciudad en la llanura de Judá, de manos de los filisteos, que está al norte de Hebrón. Se esconde de Saúl en el desierto de Sif. David y su gente también pasan el desierto de Maón. Oiga, este sí que le tocó andar. Habitó también David en lugares fuertes de Engadi. Luego David se fue al desierto de Param.
Luego en el collado de Aquila, al oriente del desierto, David habitó con los filisteos también en Gat. Luego se fue a Afec, que allí es providencialmente librado de pelear contra su pueblo en la llanura de Sarón. Y luego a la muerte de Saúl y sus 2 hijos por los filisteos en el monte de Gilboa, David es ungido rey en Hebrón. Y de ahí en adelante David empieza a darle, como pues siempre había sido guerrero, le había tocado guerras, yo creo que se acostumbró tanto a la guerra y por eso empezó a tomar toda nación cuando llegó al trono. En el tiempo de David, Dios entregó a los filisteos en sus manos y también volvió a recuperar a Jerusalén, que estaba habitada por los jebuseos. Moab también posiblemente fue que de allí murieron los padres de David. También tomó Siria, Damasco, Edom, los amonitas. Total de que David, que era de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón sobre Judá, 7 años y 6 meses en Jerusalén reinó, 33 años sobre todo Israel y Judá. Llega el reinado de Salomón. Bueno, Salomón había recibido un reino extenso, con una gran prosperidad material, militar, moral, religiosa. De alguna manera Salomón tenía en sus manos todo, aunque sus conquistas pues no fueron mayores. Pero lo que sí es que Salomón le dio esplendor a su reinado porque le pidió a Dios sabiduría. Antes de construir el templo de Jehová en Jerusalén, Salomón ofrecía los sacrificios en Gabaón, por ser un lugar alto y principal que se encuentra a 8 kilómetros al norte de Jerusalén, en el territorio de Benjamín. En esta ciudad Dios se reveló en sueños y bendijo a Salomón con sabiduría y le dio grandes riquezas. Para este tiempo tenía 12 gobernadores sobre todo Israel. Cada uno tenía la obligación de abastecerle por un mes en el año. Oiga, qué hombre tan sabio. Primera de Reyes capítulo 4, versículo 7 habla que 4 años después de su reinado, es decir, 480 años después de que salieron de la tierra de Egipto, comenzó a construir el templo. Primera de Reyes capítulo 6 del 1 al 7 nos muestra que duró 7 años la construcción del templo y 13 años la del palacio del rey, y se llevó a cabo la labor encomendada por su padre, quien hizo la casa real y un hermoso y suntuoso tabernáculo en el monte Moria en 20 años. De ahí en adelante empezó lo que fue la edificación de los muros de Jerusalén, fortificó las ciudades de Megiddo, del valle de Esdrelón y cantidad de ciudades. Vemos en el reinado de Salomón que Salomón le dio fuerza y esplendor. Pero extrañamente el corazón de Salomón se apartó de Dios y no siguió sus mandamientos concernientes lo que le tocaba ser un rey. Amó mujeres extranjeras, le rindió culto a los ídolos de ellas, se llenó de oro y de plata, y por esta causa vino el castigo de Dios, que le rompió el reino y lo entregó a su siervo Jeroboam. En los días que Salomón reinó en Jerusalén, todo Israel fueron 40 años. Llegó la división del reino, que esta etapa cubre un periodo de unos 325 años. Y entonces nos muestra pues que a la muerte de Salomón, que reinó su hijo Roboam, y el pueblo de Israel al mando de Jeroboam le pidió menos carga tributaria. Pero este rey siguió el consejo de los jóvenes, poniendo más pesada la carga sobre el pueblo, y por esta causa se produjo una sublevación que los llevó a una guerra civil y los dividió a Israel en 2 reinos rivales. 10 tribus desconocieron la autoridad de Roboam e hicieron rey a Jeroboam, y las 2 restantes, que era Judá y Benjamín, fueron reinadas por Roboam. Entonces empezamos, allí es donde se ve los reinos del norte y del sur.
Y empieza hasta que llega finalmente, ya sabemos que este reino que duró 345 años. Hablemos un poco de los profetas, la ubicación geográfica de los profetas. Ya sabemos que en Israel teníamos algunos profetas como fueron Elías, Eliseo, Jonás era un profeta de Israel, Amós, Osea. En el reino de Judá antes del cautiverio estaba Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías. En el cautiverio mismo, Daniel y Ezequías. Y después del cautiverio, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los profetas en el reino del norte, estaba Elías, ¿no?, que profetizó en el tiempo del rey Acab y nació en Tisbe, en las montañas de Galad, cuando el rey Acab, bajo la influencia de Jezabel, que Jezabel sí era oriunda de Tiro, se convirtió en un adorador de Baal. Elías aparece en escena repentinamente por mandato de Dios. Y también Elías podíamos ver que tiene un recorrido geográfico, porque por mandato de Dios Elías profiere un juicio de sequía. Por la apostasía misma del rey Acab, se refugia en el arroyo de Querit, que está al este del Jordán, donde fue alimentado por los cuervos. Y cuando el arroyo se secó, se trasladó a Sarepta, que está en las costas mediterráneas al norte de Tiro. También lo vemos en el monte Carmelo, que es donde hace descender fuego del cielo. Luego habla que él degolló a los 450 profetas de Baal en el arroyo de Sison. Y luego descendió al monte de Jezreel. Y allí Jezabel, furiosa por la muerte de sus profetas, conspiró para matarlo. Huyó a Berseba y dejó allí su criado y se fue un día de camino, que ahí fue donde el Señor lo alimentó, y esta comida lo fortaleció por 40 días y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Elías, luego que se va hasta allá, otra vez se devuelve y se presenta ante Acab en Jezreel para profetizarle que vendría a su descendencia por haberle arrebatado la viña a Nabot. Antes de Elías ser trasladado al cielo, su siervo Eliseo rehusó separarse de él. Y otro recorrido geográfico. Se fue a Betel, a Jericó, al Jordán, donde las aguas se dividieron por el manto de Elías. Ahora llega Eliseo, que quiere decir Dios es salvación, que nació en Abel Mejola, en el valle del Jordán, pues probablemente en la región de Manasés. Allí se encontraba cuando recibió sus llamamientos. Y este también golpea las aguas del Jordán para confirmar su llamamiento. Este también en nombre de Dios sanó con sal las aguas. En Betel también es castigada la irreverencia, muriendo 42 jóvenes porque le dijeron sube calvo, que salieron unos osos y podríamos decir que los devoraron. En Samaria predijo el éxito de la expedición contra Moab. Luego pasó Eliseo por Sunem, a una ciudad de Isaacar frente a Gilboa. Luego Eliseo viajó a Gilgal, cuando había una gran hambre en la tierra, y libró de que murieran envenenados 100 hijos de los profetas. Luego en Ben-Hadad, el rey de Siria, buscó a Eliseo en Dotán para matarlo. Y allí Dios le muestra a Giezi, siervo de Eliseo, que el ejército de Dios era más grande. Luego llegó a Damasco y predijo la muerte de Ben-Hadad y terminó su ministerio profético en Samaria. Si hablamos de Jonás, que la palabra Jonás quiere decir paloma, profetizó en el reinado de Jeroboam II. Nació en Gad-Hefer, que era una población de Zabulón, al norte de la región de Galilea. Profetizó en el reino de Jeroboam II y Dios le ordenó ir a Nínive. Pero él salió para Tarsis, intentando huir de la presencia de Dios. Y total de que dice que en Jope fue que pagó su pasaje, que está a orillas del mar Mediterráneo. Amós, que fue otro profeta, que su voz Amós quiere decir porteador o cargador, que nació en Tecoa, que está en Judá, al sur de Jerusalén.
Y su profecía va desde Betel, que fue dada en los días del rey Usías, rey de Judá, y de Jeroboam II, que era rey de Israel, en Amós 1:1. Los juicios van dirigidos a 8 lugares: Damasco, que está en Siria, Gaza, Filistea, que Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. Si hablamos de Oseas, el profeta que profetizó en los días de los reyes Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, que fueron reyes de Judá, y en días de Jeroboam II, rey de Israel. Hablemos un poco de los profetas en el reino del sur. Antes del cautiverio, que estaban Isaías, Miqueas, todos estos que eran Nahum, Jeremías, los profetas durante el cautiverio. Empecemos a definir los profetas que estaban antes del cautiverio. Isaías, que quiere decir Jehová ha salvado, que profetizó desde Jerusalén en los reinados de Usías, que ha sido uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Miqueas, que su nombre quiere decir quién como Jehová, que profetizó contra Samaria y contra Jerusalén. Este procedía de un pueblo llamado Moseret Gat, en la frontera con Filistea. Nahum, que quiere decir consolador. Nahum era de Elcos, que era un lugar incierto, ¿no? Pero se cree que Capernaum, que significa ciudad de Nahum, fue puesto en recuerdo del profeta. Esta ciudad está ubicada a orillas del mar de Galilea, en la costa norte. Jeremías, que quiere decir Jehová levanta, nació en Anatot, en el territorio de Benjamín. Todos estos profetas ministraron durante la división del reino. Y de ahí en adelante los siguientes profetas proclamaron la palabra de Jehová durante el cautiverio, incluyendo también a Jeremías, que profetizó antes y durante el cautiverio. Hablemos de los profetas durante el cautiverio. Daniel, que quiere decir Dios es mi juez, que fue llevado cautivo por Nabucodonosor durante el primer sitio de Jerusalén a Babilonia. Ezequiel, que quiere decir Dios fortalece o Dios fortalecerá, y que fue deportado con el rey Joaquín, y a los 5 años de estar en Babilonia junto a las orillas del río Quebar, un canal que se alimentaba del río de Éufrates, allí le vino palabra de Jehová. Profetas en medio del cautiverio, o más bien después del cautiverio. Ageo, que quiere decir mi fiesta o nacido en un día festivo, profetizó y alentó a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén a reconstruir el templo. Zacarías, que quiere decir Jehová se ha acordado, y nieto de Ido, al parecer nacido en Babilonia. Y Malaquías, que quiere decir mi mensajero, que profetizó contra Hablemos Israel. De igual manera del relieve de la Tierra Santa. Si hablamos del relieve de la Tierra Santa, bueno, algunos la han llamado Palestina, pero quiero decirles que el término Palestina es una adaptación que hicieron los escritores griegos y los romanos de la palabra filistea, así que es más, para un judío es un insulto que le digan que su tierra se llama o se llamó Palestina. Tengamos de todas maneras cuidado. Podríamos decir que es un error geográfico a nivel técnico. Fue llamado Canaán, llamado así por sus antiguos habitantes, los hijos de Noé. Fue llamado tierra de Israel, que designaba la tierra de las 12 tribus de los hijos de Israel. También fue llamado la tierra prometida, la tierra santa o la tierra de Jehová. Tenía llanuras, tenía regiones marítimas y costeras. Podríamos decir que en la costa, sobre las costas, caben mencionar los puertos que tenían gran importancia por ser centros comerciales y marítimos. Por ejemplo, la ciudad de Jope, que era una ciudad fortificada atribuida a la tribu de Dan. De igual manera, Aco, que era el puerto del mar de Aser, que es conocido en el Nuevo Testamento. Dor, que era una ciudad a orillas del mar Mediterráneo.
Hablemos de cordillera, la cordillera central o de Cisjordania, que esta región es la continuación de la cordillera del Líbano. De igual manera, en la región de Galilea, que estaba la Alta Galilea, que estaba al sur del río Leontes, a orillas del mar de Galilea. De igual manera se encuentra la ciudad. En Baja Galilea también, en Baja Galilea, que es donde se encuentra el monte Carmelo. En la región de Samaria, que también es conocida como los montes de Samaria o montes de Efraín, allí se hallan los montes de Ebal, que están a 940 metros. También está la región de Judá, la región del Negev. Si hablamos de las montañas de Transjordania, podríamos hablar de Basán, de Galaad, de Moab, de Amón, que son lugares donde se desarrollaron o que de alguna manera la Biblia tiene alguna referencia, igual manera de Edom. En el Valle del Jordán, que es la depresión más profunda del mundo, que es llamada por los árabes Gor o Hondonada. También se conoce como Arabá y alcanza los 400 metros por debajo del nivel del mar. Esta falla geológica se extiende desde el norte de Siria y el Líbano y continúa así desde el Mar Muerto hasta Esión-Geber, y su distancia es 6.500 kilómetros. Es decir, este lugar de el Valle del Jordán, que es la depresión, allí se cree que están las ciudades de Sodoma y Gomorra, sepultadas por el Mar Muerto. De igual manera tiene hidrografías. La Tierra Santa tiene mares, el mar de Merón, el mar de Galilea, el mar Muerto que acabamos de hablar, que está a 400 metros bajo el nivel del mar, y también algunos ríos que desembocan en el Mediterráneo. Por ejemplo, que está el Leontes, el Belús, el Aco, Sison, el Sorek, el Besor, el torrente de Egipto. También hay algunos ríos que desembocan en el Jordán, que está el Yarmuk, el Hieromás, que riega la región de Basán, el Jaboc, que de igual manera atraviesa también atraviesa el valle. Y de igual manera podríamos hablar de los ríos que desembocan en el Mar Muerto, que es el Arnón, el Sered. También hay desiertos, los desiertos de Palestina que menciona la Biblia, que son tremendos: el desierto de Tecoa, el desierto de Judea, el desierto de Engadi, el desierto de Beerseba, que fue donde ocurrió lo de Elías, el desierto de Bet Aben, el desierto de Sim. También existen algunas provincia en el norte del Jordán, que está Judea al sur, Idumea, Samaria, que era la provincia central en tiempo antiguo, Galilea. También están las provincias en el este del Jordán, que está Perea, Decápolis y las provincias de Basán. Total de que todo esto podríamos decir que le dan relevancia, le dan importancia a los comentarios bíblicos. Hablemos de la vida de Jesús, que en la vida de Jesús los acontecimientos no eran ocasionales, ya que Dios siempre preparó todo con anticipación. Jesús nace en Belén de Judea. La presentación en el templo es en Jerusalén. La persecución en Egipto, ¿no? La muerte de los niños en Belén. La niñez de Jesús se desarrolla en Nazaret. Si hablamos del ministerio de Jesús, el bautismo sucede en Galilea, en el Jordán. La tentación de Jesús es tentado por Satanás en el desierto, en una región despoblada. Elige algunos discípulos también en el desierto en Betabara, que es Andrés, Simón Pedro, Felipe. El primer milagro de Jesús, que convierte el agua en vino, sucedió en Caná de Galilea.
El ministerio inicial en Judea también, que allí los discípulos de Jesús bautizan y los fariseos también siembran discordia por esto. También en Samaria, en Isaacar. Y entonces podríamos decir que todo lo que sucede también en el ministerio misionero de Jesús. Jesús entra a Nazaret, a una sinagoga, lee el libro del profeta Isaías, luego va a Capernaum y son confirmados y llamados Pedro, Andrés, Santiago, luego va a algunos lugares vecinos, que es una gira misionera, va a Corazín, va al monte de las bienaventuranzas, va a Naín, va a Gadara. Luego Jesús llega también a Betsaida, sana a un paralítico, sana a un ciego, va al estanque de Siloé y sana también a un ciego de nacimiento. Llega el año pues de la oposición, donde volvió a Nazaret, donde fue rechazado. También va a Betsaida, que es el lugar de la pesca o el lugar de las redes. Va a Genezaret y sana a muchos enfermos. A Tiro, a Sidón, a Decápolis, a Dalmanauta, a Cesarea de Filipo, al monte Tabor, a Galilea, a Capernaum. De igual manera, allí en el viaje que el Señor hace a Perea desde el momento de su entrada triunfal a Jerusalén, bueno, no se sabe exactamente el itinerario de Jesús, pero sí se sabe, y la Biblia relata que estuvo por Betania, por Jericó y por el área de Perea, que es que el Señor entró y la última semana es que se sabe que vino a Betfagé, luego hace su entrada triunfal a Jerusalén, regresa a Betania, se va al monte de los olivos, al huerto del Getsemaní, al valle de Cedrón y finalmente llega al Gólgota y a Céldama. Total de que allí está todo lo que nos muestra la vida de Jesús y bueno, los viajes misioneros de Pablo, que en la clase pasada vimos algún mapa de los viajes misioneros de Pablo que enriquecen mucho la geografía bíblica, porque los viajes misioneros de Pablo se habla exactamente de lugares donde estuvo y finalmente las iglesias del Apocalipsis. Bueno, esto ha sido pues la clase de geografía bíblica en su segunda etapa. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.